entre los candelabros. Bienvenidos al lugar santo del templo celestial. En ese lugar vio Juan a Jesús en su ministerio sacerdotal celestial continuo o diario a favor de su pueblo. Pero antes de relatar su visión de Jesús entre los candelabros, Juan refiere su condición como siendo equivalente a la condición de tantos hermanos que estaban sufriendo bajo la tribulación causada por el imperio romano pagano. Yo, Juan, compañero vuestro y hermano en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, o en la paciencia de Jesús, como dicen otras versiones. Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan se identifica así como hermano de los que padecen bajo el imperio opresor, como copartícipe en sus tribulaciones. La causa de la tribulación es su fidelidad en proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, algo que el mundo aborrece. Con esta descripción de su condición y de la iglesia, comienza a compartir las visiones del Apocalipsis. Esas revelaciones tienen como propósito alentar la fe de las iglesias ante las tribulaciones que tendrán que sobrellevar. Llama la atención que hubiese tenido esa visión en un día de sábado al que llama Día del Señor. Aún teólogos no adventistas admiten en sus comentarios sobre el Apocalipsis que el Día del Señor era el sábado. Se basan, como lo hacemos nosotros, en el hecho de que la Biblia llama al séptimo día de la semana Día del Señor. Veamos los pasajes. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno. Y Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vemos estos pasajes en Isaías 58, versículos 13 al 14, y en Mateo el capítulo 2, el versículo 8. Algunos han querido ver en la expresión Día del Señor una referencia al domingo. Pero esa conexión es posterior, proveniente de una época en que los cristianos de Roma principalmente comenzaron a honrar el domingo como lo hacían los paganos. Otros han propuesto referir el Día del Señor al día del juicio final, pero cuando los profetas fecharon sus visiones, nunca lo hicieron refiriéndose a la ocasión en que los eventos de la visión iban a cumplirse. Por el contrario, dieron la fecha y a menudo incluso el lugar en el que estaban donde tuvieron la visión. Veamos dos ejemplos de los muchos que podemos encontrar en la Biblia. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, Isaías 6:1. Otro pasaje del profeta Ezequiel, el capítulo 1 y el versículo 1. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Juan hace lo mismo antes de comenzar a describir la visión. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, dice. Esto es, en el día sábado que los cristianos también deben guardar, como está indicado en la ley de Dios.
Juan mismo escribió en la primera epístola, el capítulo 3 y el versículo 4, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y destacó la característica del último remanente fiel que habría en el fin del mundo, como siendo los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que él también tenía. Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Juan escucha la voz de Jesús, quien le da un mensaje para enviarlo, a las 7 iglesias del Asia y a través de ellas a su iglesia en forma sucesiva hasta el fin del mundo. De esa manera, 60 años después de haberse ido al cielo, Jesús se muestra a sí mismo como cumpliendo fielmente su promesa de estar con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Qué emoción debe haber tenido Juan de ver a Jesús de nuevo, ahora glorificado y vestido como sacerdote en el templo del cielo, después de haber vivido con él por 3 años y medio y experimentado su amor redentor. Puede haber tenido otras revelaciones de Jesús entre medio, pero desterrado como estaba, sufriendo ya a una edad anciana, habiendo sido prácticamente abandonado en una isla rocosa, esa revelación tiene que haber sido muy significativa para él. Al darse vuelta, ve a Jesús entre 7 candelabros. Algunos cuadros lo representan como estando entre 7 candeleros de una lámpara cada uno. Pero el contexto de las visiones del Apocalipsis es el santuario celestial, del cual el templo terrenal era una copia. El término griego empleado aquí es lugnia, que el apóstol Pablo usó en su epístola a los Hebreos para referirse al candelabro de 7 brazos del santuario de Moisés, Hebreos 9:2. De nuevo aparece lugnia en Apocalipsis 11:4 en una clara referencia a 2 candelabros. En Apocalipsis 4:5, sin embargo, Juan ve 7 lámparas. Lampades es el término griego equivalente a lámparas en castellano. Y las ve esas lámparas en referencia a las 7 lámparas de un candelabro. A diferencia de la epístola a los Hebreos, que proyecta la teología del templo celestial a partir del santuario terrenal, Juan ve el templo del cielo en conexión con el templo de Salomón. En efecto, en lugar de velos, ve puertas. Y si sumamos todos los candelabros de sus visiones, vemos que son 10. Eso está de nuevo en correspondencia con el templo de Salomón, en el cual el rey puso 10 candelabros porque era un templo más grande. No debemos olvidar que David recibió de Dios mismo el diseño del templo que su hijo Salomón construyó. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Primera Crónicas 28, 19. Ese hecho confirma que el templo celestial es más grande y más perfecto que las copias terrenales. Los profetas no ven todo lo que hay en el templo del cielo, sino solo lo que Dios quiere revelarles para darles un mensaje especial que está conectado con lo que hay en ese templo. Los 7 candelabros del Apocalipsis representan a las 7 iglesias del Asia. Y esas iglesias, a su vez, representan las diferentes etapas del cristianismo que iban a darse hasta el juicio final y la venida del Señor. Esto es importante resaltar, porque la luz que hacemos brillar alumbra no solo aquí en la tierra, sino también en el cielo. En efecto,
esa primera visión de Juan nos muestra la interacción que hay entre lo que la iglesia hace en la tierra y lo que ocurre en el cielo. Por eso Jesús le advierte a la primera iglesia que si no se arrepiente por haber perdido el primer amor con Cristo, vendrá a ella y quitará su candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:5. Nunca olvidemos que nuestro mundo es un libro de texto para el universo. Todo el cielo está pendiente de lo que ocurre en la tierra, porque lo que acá se juega tiene que ver con valores eternos y la estabilidad de toda la creación divina. Teniendo en cuenta esta realidad espiritual, el apóstol Pablo dijo: hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. 1 Corintios 4:9. También dijo Jesús que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo y tristeza en el cielo. Los ángeles cantan de alegría cuando un alma se arrepiente y tocan sus arpas en alabanza a Dios. Y también lloran de tristeza cuando caen en tentación. Dios nos da el privilegio de testificar no solamente en la tierra, sino en el mundo invisible para nosotros del cielo. ¡Qué privilegio el nuestro! Y se nos promete que el día llegará en que seremos llevados al cielo para testificar en persona lo grandioso que fue para nosotros la redención del Señor. El Espíritu Santo es el intermediario de esa conexión entre Cristo, quien está en el cielo, y su iglesia que está en la tierra. Por un lado, la iglesia se sienta con Cristo en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 6. Y por otro lado, Jesús está en medio de su pueblo en la tierra. Dijo el apóstol: tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Efesios 2:18. Un acceso por fe espiritual. Y Jesús dijo que donde hubiese 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. En el Apocalipsis vemos que lo que dice Jesús a cada iglesia, lo dice también el Espíritu. De nuevo, es a través del Espíritu que Jesús se reúne con Juan en Patmos. Por eso Juan dice que estaba en el Espíritu. Y es a través del Espíritu que Juan ve a Jesús en el santuario celestial. El ropaje mismo de Jesús se suma a las evidencias de los candelabros para afirmar que la visión está enfocada en su ministerio sacerdotal en el lugar santo del templo celestial. Y a pesar de encontrarse en su incesante ministerio sacerdotal en ese lugar, Jesús se revela a su apóstol con la magnificencia de un juez. Leamos Apocalipsis 1, versículos 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno. Y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Todas estas imágenes evocan cuadros de juicio, lo que nos hace pensar que, aunque todavía no se ha establecido la corte en los cielos, el Hijo del Hombre quiere que su iglesia ponga sus ojos en ese evento. Veamos más de cerca su descripción. En primer lugar, la cabeza y los cabellos son blancos.
Esa es una descripción que nos hace pensar en la corte de venerables del juicio final, ya que el anciano de días y sus 24 ancianos se sientan en juicio como en la antigüedad para juzgar a su pueblo. Lo vemos en el libro de Daniel, en la visión del juicio del capítulo 7 y el versículo 9, y también en Apocalipsis 4, versículo 4 y en otros pasajes más. Un segundo aspecto, ojos como llama de fuego. Esos ojos aparecen descritos semejantes a Jesús en la última gran batalla en ocasión de su venida, en Apocalipsis 19, versículo 12. Y también cuando se viste de lino simple para señalar el tiempo del fin en la última visión de Daniel, en el capítulo 10, y después vuelve a aparecer en el capítulo 12. Siempre en conexión con el fin. Recordemos que el sumo sacerdote se vestía de lino simple cuando entraba en el lugar santísimo al final del año litúrgico del templo antiguo. Daniel 10:6, si lo comparamos con Levítico 16, versículos 4, 32 al 34. Una tercera característica. Los pies de Jesús son como bronce bruñido. Así describe Daniel también al varón vestido de lino que señala delante del profeta el tiempo del fin, en Daniel 10:6, capítulo 12, los versículos 6 al 9. También describe Ezequiel de una manera equivalente los pies de los 4 seres vivientes en su visión del juicio celestial sobre el antiguo pueblo de Israel, Ezequiel 1:7. Una cuarta característica, una voz como estruendo de muchas aguas. Es lo que vemos de nuevo en la última visión de Daniel, capítulo 12, versículo 6. Y al final, en la gran multitud que alaba a Dios cuando asume el reino en ocasión del juicio final, Apocalipsis 19:6. Una quinta característica, la espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Así se representa al Hijo de Dios cuando viene a juzgar al mundo también y destruirlo con la espada que sale de su boca, Apocalipsis 19:15. Otra característica, rostro como el sol. Reaparece esa figura en el ángel poderoso que anuncia la 7ª trompeta, la del juicio final, y que trae consigo un cuadro equivalente al del juicio de Apocalipsis 4 y 5. Está en Apocalipsis 10:2. Podemos ver también en el capítulo 4 y el versículo 3. Y veamos otra característica. Tiene 7 estrellas en su mano. Esas estrellas representan a los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y estas, a su vez, están representadas en los 7 candelabros. Las estrellas representan a ángeles. Apocalipsis 1:20 lo dice con toda claridad. Pero también representa al pueblo de Dios, como lo vemos en Apocalipsis 12:1. En este caso, en el caso de Apocalipsis, de la primera visión en los primeros 3 capítulos, el ángel representa al obispo o pastor de cada una de las 7 iglesias, sobre el cual vela un ángel que está al comando del Hijo del Hombre. Esto revela al mismo tiempo la autoridad que Jesús ejerce desde el santuario celestial sobre las iglesias. Vale la pena repetirlo. Aunque Jesús no está en esta primera visión en el juicio mismo, sino entre los candelabros del lugar santo del templo celestial, se revela a sí mismo con la majestad suprema que va a adquirir cuando asuma su papel de juez. Así como cuando se transfiguró delante de sus discípulos en la transfiguración en la montaña, para revelarles el papel que iba a asumir más tarde al ascender al cielo, Mateo 17, versículos 2 y 9. Así también Jesús en el Apocalipsis se revela a las iglesias como el Hijo del Hombre, de quien profetizó Daniel.
cuando se le mostró su comparecencia delante del anciano de días para una obra final de juicio. Esta es otra señal clara del interés que tiene el Hijo de Dios en preparar las iglesias para ese evento final de juicio. ¿Prestaremos atención a sus reproches y promesas? Que así sea. Amén.